los primeros 11 versos y después vamos a orar. Vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios. Es muy necesario pedirle a Dios que nos ayude a concentrarnos en esta parte de la Escritura, porque es de suma importancia lo que vamos a estar nosotros exponiendo. Hoy vamos a estar exponiendo en estos 11 versos algo demasiado glorioso. Es un misterio lo que vamos a estar exponiendo, pero también es una realidad. Así que vamos a leer estos primeros 11 versos para después dar gracias a Dios por su palabra. Y el tema, hermanos, de la exposición de esta mañana es muertos al pecado, y gracias a Dios por los peros que encontramos en la palabra de Dios, pero vivos para Dios. Ese es el tema de la exposición: muertos al pecado, pero vivos para Dios. Así que voy a leer el texto y vamos a orar. Dice capítulo 6 de la carta a los Romanos, el primer verso empieza con dos preguntas que son retóricas, dos preguntas que por sí solas nos dan la respuesta. Estas preguntas que el apóstol Pablo inicia en el capítulo número 6 lleva a la audiencia a una reflexión, y es lo que nosotros creemos, o es lo que la palabra de Dios, es lo que la palabra de Dios quiere en esta hora para nosotros, llevarnos a una reflexión. Así que vamos a iniciar con la lectura. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta en el versículo número 2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo número 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo número 5: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo número 7: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Verso 10: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Versículo número 11: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí es donde nosotros ponemos el título de esta exposición, versículo número 11. Hermanos y amigos, el título de esta predicación es una exhortación para todos aquellos que han experimentado por la gracia de Dios la justificación. Porque si hemos experimentado la justificación, tendremos como fruto también la santificación. La santificación está bien ligada a la justificación. Así que en el verso número 11 encontramos esa exhortación. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero no solamente muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vamos a orar, hermanos y amigos, vamos a orar para que Dios nos ayude a concentrarnos en el texto que vamos a estar exponiendo, porque este texto, hermanos, es crucial para todos los que se reúnen en las iglesias
Y estoy hablando de las iglesias de Cristo, en las iglesias verdaderas. Porque si usted ha sido justificado, usted debe, por la gracia de Dios, estar experimentando una santificación. Y nosotros encontramos en la Biblia que esa es una santificación progresiva. En otras palabras, la obra de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente no solamente para perdonar nuestros pecados, no solamente para asegurarnos la vida eterna después de la muerte, no solo para asegurarnos de ser librados del juicio de Dios, hermanos, también el poder de la cruz, el poder del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a eso, nosotros podemos experimentar la santificación. En otras palabras, la cruz de Cristo no es en vano. La cruz de Cristo también nos trae una nueva identidad, nos trae una nueva creación, una nueva creación. No solamente el Evangelio es algo teórico. No pudiéramos nosotros considerar el Evangelio como algo teórico. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y a esos que Él ha salvado, también los ha santificado y también los está santificando de forma progresiva. Así que vamos a orar, porque nosotros queremos, hermanos, conocer de qué se trata la unión que el creyente tiene con Cristo y cuáles son sus resultados. Si usted es un creyente verdadero, si usted ha sido justificado, usted está unido a Cristo. Una vez más, si usted es un creyente verdadero, si usted ha experimentado la justificación por la fe sola, en el momento de creer usted fue injertado, usted fue unido a Cristo. Pero esa unión que tiene el creyente con nuestro Señor Jesucristo se hace evidente con nuestra santificación progresiva. Así que si usted no está experimentando la santificación progresiva, es importante que usted medite si ha experimentado la justificación por la fe sola en base a la obra perfecta de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar entonces para que Dios nos dé concentración en esta palabra tan importante. En esta hora, nuestro Dios, nos ponemos en tus manos. Pedimos de su ayuda, no solamente para explicar su palabra, pedimos de su ayuda también para concentrarnos al escuchar. Gracias, Señor, por su gracia, porque nos permite escuchar su palabra, porque nos permite reunirnos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar pues recordando una vez más el título tan importante: muertos al pecado, pero vivos para Dios. Vamos a estar exponiendo Romanos capítulo número 6, busquen sus Biblias, Romanos capítulo 6, los primeros 11 versos. El objetivo de esta exposición o de esta predicación es que usted conozca la unión que usted tiene con Cristo si es un creyente, pero también esa unión que usted tiene con Cristo tiene resultados o tiene consecuencias positivas. Y esas consecuencias positivas es el proceso de nuestra santificación. Es el proceso de nuestra santificación. Antes de iniciar pues a exponer estos 11 versos, vamos a situar este pasaje en su debido contexto, para que usted pueda entender o pueda ver claridad en lo que vamos a estar exponiendo. En el capítulo número 5, el apóstol Pablo ha explicado esta doctrina tan fundamental que es la justificación por la fe sola. Una vez más, para poder entender la doctrina o la verdad de la santificación en el creyente, es necesario haber comprendido, haber creído, haber experimentado esta gran verdad que encontramos en el capítulo número 5. El apóstol Pablo ha enseñado esta doctrina o esta verdad fundamental del cristianismo. La justificación es solo por la fe y está basada en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. El hombre es justificado no por las obras religiosas que pueda hacer. El hombre es justificado por la fe sola en el Señor Jesucristo.
lejos de cualquier mérito propio, lejos de cualquier obra religiosa. Y también el apóstol Pablo ha enseñado que los beneficios de la justificación o los frutos de la justificación también se sostienen gracias a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios que nosotros tenemos ahora no se va a derrumbar, no se va a sostener por nuestras obras religiosas o por nuestros méritos propios. Aún los efectos positivos de la justificación son en base y se sostienen a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en el capítulo número 5, nos ha enseñado que tenemos un mejor representante que Adán, y ese mejor representante es nuestro Señor Jesucristo. Lo que Adán hizo, Cristo Jesús como el mejor Adán o como el segundo Adán es insuperable. Adán trajo muerte, Adán trajo maldición, pero Cristo trajo bendición, y Cristo ahora trae vida a todos sus representados, a todos los integrantes de su bendito reino. Así que el apóstol Pablo ahora pasa de la doctrina de la justificación. Y para recordar, esta palabra justificación es un término legal. Dios declara inocente al pecador gracias a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Solamente gracias a eso. Y se recibe la justificación solo por medio de la fe, lejos de las obras religiosas. Así que ahora el apóstol Pablo va a explicar desde el capítulo número 6 hasta el capítulo número 8 el proceso de la santificación. Todos aquellos, y eso que nos quede bien claro, porque de eso depende nuestra eternidad. De eso depende nuestra eternidad. Todos aquellos que han experimentado por la gracia de Dios la justificación por la fe sola, también experimentarán la santificación progresiva. No hay ninguno en el reino de los cielos que no vaya a experimentar, en otras palabras, un cambio, una nueva vida, una nueva identidad. Ha dejado de dar frutos malos para iniciar, por la gracia de Dios, a dar frutos nuevos o frutos buenos. Así que, hermanos, este capítulo número 6, para que usted tenga una perspectiva amplia, podemos nosotros dividirlo en dos partes. Versículo número 11. El capítulo 6 lo podemos dividir en dos partes. Versículo número 11. Si usted ha sido justificado, usted también será santificado por la gracia de Dios. Si usted ha sido justificado, usted debe de considerarse muerto al pecado, pero vivo para Dios. De eso se trata la primera parte del capítulo número 6. Y la segunda parte, versículo número 22, se trata de que ahora ya no servimos al pecado, sino que también, ahora servimos a la justicia. Vea el versículo número 22 del capítulo 6. Más ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación, y como fin, la vida eterna. La santificación, hermanos, significa, en términos muy sencillos, que todos los que hemos sido justificados, hemos sido apartados para Dios. Pero una vez que hemos sido apartados para Dios, Dios ha iniciado en esta vida un proceso. Ahora nos estamos pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Ya no nos parecemos más a nuestro antiguo representante. Si nosotros somos creyentes verdaderos, estamos experimentando un proceso. Y ese proceso es un proceso de santificación. Nos estamos pareciendo cada vez más y más a Cristo. La justificación tiene como fruto la santificación.
no podemos separar estas dos doctrinas o no podemos separar estas dos verdades en nuestras vidas. Pero también el capítulo 6, hermanos, no solamente nos enseña que hemos muerto al pecado y que ahora tenemos una nueva vida. No solamente el capítulo 6 nos enseña que ya no somos siervos del pecado, ahora somos siervos de la justicia, pero también el capítulo 6 es una defensa del buen entendimiento de la gracia de Dios, es una defensa. El capítulo 6 es una defensa. Algunos de la audiencia del apóstol Pablo estaban malinterpretando esta doctrina tan importante, la justificación por la fe sola, la gracia de Dios. Algunos, no todos, algunos estaban llegando a malas conclusiones, algunos estaban desechando los mandamientos, algunos estaban ignorando ya los mandamientos de Dios. Algunos estaban pecando deliberadamente, porque decían, si Pablo nos está enseñando que nuestra salvación depende de la justificación solo por la fe, entonces los mandamientos, la ley moral de Dios ya no tiene ningún sentido. Entonces podemos pecar libremente porque somos salvos por gracia, estamos seguros en Cristo. Pablo dice que no hay poder humano que pueda retirarnos la salvación, así que podemos nosotros pecar libremente. Lo que Pablo va a hacer en el capítulo número 6, combatir esta mala interpretación. Hermanos, si usted es un verdadero cristiano, Dios ha hecho una obra poderosa que le va a inclinar a obedecer sus mandamientos, no para salvación, sino por amor y por agradecimiento. Así que vamos a dividir esta exposición en tres partes muy sencillas. Número 1, una defensa a la gracia de Dios. Número 2, unión con Cristo y sus consecuencias. Y número 3, una exhortación. Es muy sencillo. Defensa de la gracia, explicación de la unión con Cristo y sus consecuencias, y finalmente una exhortación. Así que vamos a iniciar. Vean ahí en sus Biblias, versículo número 1 del capítulo número 6. Esta pregunta es una pregunta retórica. Las preguntas retóricas que encontramos en la Biblia son para que nos lleven a la reflexión. Son para que nos pongan a reflexionar. Y Pablo quiere que su audiencia y que nosotros reflexionemos en la doctrina de la gracia, en la doctrina o en la verdad de la bondad inmerecida. Así que el capítulo 6, el versículo número 1 y el versículo número 2, encontramos defensa a la gracia de Dios y también encontramos la realidad de los justificados. Verso número 1, defensa. Versículo número 2, realidad de los justificados. Y esa realidad de los justificados es que ellos están en un proceso de santificación. Y Pablo va a explicar ese proceso de santificación basado a que los creyentes están unidos a Cristo. Y esa unión con Cristo sus frutos son evidentes. Sus frutos son evidentes. Así que el apóstol Pablo quiere llevar a su audiencia a la reflexión. Verso número 1, capítulo 6, pregunta. Después de que Pablo ha explicado que el hombre está bajo maldición, el hombre está bajo condenación, la única solución para el hombre es la gracia de Dios, es nuestro Señor Jesucristo, es la justificación solo por la fe. En base a esa enseñanza, Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a mantenernos en el pecado
para que la gracia abunde. Pablo está queriendo hacer que reflexione su audiencia. Y Pablo y la palabra de Dios quiere que nosotros también reflexionemos. Si estamos nosotros en la gracia de Dios, ¿tenemos ahora licencia para pecar? ¿Tenemos nosotros ahora licencia para olvidarnos de la ley de Dios? ¿Tenemos ahora nosotros el derecho de olvidarnos de sus mandamientos? ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a seguir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo? Versículo número 2, en ninguna manera. En otras palabras, ni siquiera lo piensen, ni siquiera se les venga eso en mente, porque eso es una perversión a la gracia de Dios. Esa es una herejía a la gracia de Dios. Ni siquiera lo piensen. Algunos pues estaban interpretando la gracia de Dios de forma incorrecta. Y espero que en esta mañana no seas tú de esos que malinterpretan la gracia de Dios. Espero que no seas tú que te estés apoyando en una mala interpretación de la gracia, de la bondad inmerecida de Dios. Espero que en esta mañana no seas tú quien te esté respaldando para continuar en tu pecado en una mala interpretación de la gracia de Dios. Algunos pues de la iglesia de Roma, algunos, no todos, estaban diciendo lo siguiente: Pablo, si la gracia de Dios es suficiente, si la justificación es solo por la fe, ahora nosotros tenemos la libertad de pecar. Ahora nosotros tenemos la libertad de olvidarnos de la ley moral de Dios. Pablo dice, en ninguna manera. Otros estaban diciendo, si soy salvo por gracia, justificado por la fe sola, lejos de obras religiosas, entonces tengo libertad para seguir pecando. Ya soy salvo, ahora puedo seguir pecando. Y como en el día de hoy, muchos dicen o se apoyan, Dios me ama, Dios me ha perdonado. Ahora no importa cómo yo viva, porque la gracia de Dios es suficiente. Pablo dice, ni siquiera te atrevas a pensar de esa manera. Ni siquiera se te venga en mente pensar de esa manera. Pervertir la gracia de Dios es un pecado altamente condenado. Pervertir la obra de nuestro Señor Jesucristo o malinterpretar la obra de nuestro Señor Jesucristo es algo detestable. Pablo quiere llevarnos a la reflexión. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? Así que el apóstol Pablo va a enseñar en el capítulo número 6, todos los que han sido justificados por la fe sola, tienen como fruto, por la gracia de Dios, la santificación. Todos los integrantes del reino de Dios que han sido justificados, tienen como fruto una vida nueva. Tienen como fruto la santificación. Y esa santificación está basada en que ahora están unidos a Cristo. Han dejado de estar unidos en Adán, ahora ellos están unidos en Cristo. Todos, hermanos, que quede bien claro, todos los que creen en la justificación por la fe sola, por la gracia de Dios, ahora tienen un deseo de amar la ley de Dios. Tienen un deseo de que Dios les siga transformando. Tienen un deseo de vivir para la gloria de Dios. Todos. Y si usted no tiene un deseo de que Dios siga limpiando progresivamente su vida, probablemente usted no conoce bien la doctrina de la justificación, o en otras palabras, todavía usted está en pecado. Y ese es un grave riesgo.
Esta herejía de malinterpretar la gracia de Dios no es nueva. Judas, versículo número 4, nos dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Judas, versículo número 4. Convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tenga usted cuidado de convertir la preciosa gracia de Dios en una licencia para pecar. Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Versículo número 2 entonces dice: en ninguna manera. Y aquí viene, hermanos, la realidad de los justificados. Una vez más, ¿vamos a permanecer en nuestra vida antigua cuando ya fuimos declarados justos? Pablo dice: no lo pienses, porque así no es la obra de Dios, así no es el poder de Dios, así no actúa la gracia de Dios. Ni siquiera te atrevas a ser deficiente la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera lo pienses. Vean, hermanos, entonces la realidad de los que han sido ya justificados. Y preste atención a esta frase. En ninguna manera, dice: porque los que hemos, y anote o subraye esta palabra, hemos, porque esta palabra indica una obra de gracia que ha sido hecha en el pasado. Hemos, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, en el pecado. Y esta palabra también es importante porque va a inundar el pasaje. En él. En este caso está diciendo que los que antes estábamos unidos al pecado, pero ahora vamos a estar unidos a Cristo. Por eso Pablo dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Esta frase, hemos muerto al pecado, indica un hecho que sucedió en el pasado y no es una obra propia, es una obra de la gracia de Dios. Una vez más, los que hemos muerto al pecado, este hecho no es propio, es una obra de la gracia de Dios. Esta frase o este concepto se va a repetir los 11 versículos. Vean el versículo número 3. Encontramos esta misma frase: los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Versículo número 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. Versículo número 5. Es importante, hermanos, que vea esto en sus Biblias. Es hermoso. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, o sea, con Cristo. Verso número 7, porque el que ha muerto ha sido justificado. Versículo número 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Estas frases hablan o enseñan de que el que ha sido justificado ahora goza de estar unido a Cristo. Unido a Cristo. Y porque usted está unido a Cristo, está ahora en un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación es un proceso visible. La unión con Cristo es espiritual. El proceso de santificación es visible. Una vez más, la unión con Cristo es algo espiritual, es un misterio. Pero las consecuencias, la santificación es algo que se puede ver, que se puede notar. Entonces, ¿qué significa la frase hemos muerto al pecado? Pablo dice, si ustedes han sido justificados, ustedes han muerto al pecado.
¿Cómo pues van a vivir entonces en el pecado? ¿Qué significa hemos muerto al pecado? Significa, hermanos y amigos, significa que nuestro antiguo yo ha muerto. En otras palabras, por la gracia de Dios y gracias a Dios, Dios nos ha matado. Por la gracia de Dios, nuestro antiguo yo ha muerto. Nuestro antiguo yo ha muerto. Nuestro antiguo yo ha sido crucificado. En otras palabras, nuestra antigua naturaleza ha muerto. Y ese es un poder de Dios, no del hombre. Nuestra antigua naturaleza ya no tiene dominio. ¿Y por qué ya no tiene dominio? Porque ha muerto. ¿Y cómo sé si mi antiguo yo ha muerto? Porque ahora estoy en un proceso de santificación. Lo espiritual haciéndose, o los frutos espirituales haciéndose visibles en nuestra santificación. Nuestra antigua naturaleza ya no reina. En otras palabras, no tiene control de nuestras vidas. Entonces, por eso Pablo dice que pues, hermanos, vamos a continuar en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque todos los que por la gracia de Dios hemos sido muertos al pecado, ¿cómo vamos a continuar en el pecado? Nuestra antigua naturaleza ha muerto. Colosenses 3, verso 1, es un pasaje paralelo que nos habla de la unión con Cristo y de sus resultados visibles. Colosenses 3, versículo número 1, una vez más, nos hablan de la unión que tenemos con Cristo y los resultados visibles que son nuestra santificación. Busquen en sus Biblias Colosenses 3, versículo número 1. Vean, hermanos, en sus propias Biblias este misterio de la unión con Cristo que tenemos los creyentes, que se refleja en nuestra santificación. Nuestra santificación. Ahora deseamos agradar a Dios. Antes no deseábamos agradar a Dios. Antes íbamos en contra de los mandamientos. Ahora deseamos seguir los mandamientos, no para la salvación, sino por agradecimiento y por amor. Colosenses 3, versículo número 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, aquí está este misterio de la unión de Cristo con el creyente o el creyente con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué va a suceder? Todos los que han sido justificados, algo ha sucedido en su vida. Ahora están en Cristo, están unidos a Cristo. Buscad las cosas. El texto es muy claro. Buscad las cosas de arriba. O sea, todo lo que tiene que ver con agradar a Dios. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. O sea, su vida o nuestra vida está en unión con Cristo. Y cuando el creyente está unido a Cristo, por la gracia de Dios lo capacita para buscar las cosas de arriba y no poner la mira en las cosas terrenales. Y eso se llama santificación progresiva. Nuevos deseos de mirar las cosas eternas y no tanto las cosas perecederas. Hemos muerto al pecado. Implica que Dios ha hecho una nueva creación. Una nueva creación. Hemos muerto
Pero Dios no nos ha dejado en la tumba, sino que nos ha resucitado juntamente con Cristo para hacer un nuevo Miguel, un nuevo Isaac, una nueva Lupita, una nueva Elena. La antigua Marta ha muerto. Ahora, por el poder de Dios y en la unión con Cristo, una nueva Marta ha resucitado, una nueva creación, una nueva criatura. Esa nueva criatura está en un proceso de santificación y ese proceso termina en nuestra muerte. Segunda de Corintios 5:17, no lo busquen, de modo que si alguno, otra vez el misterio de la unión, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mi viejo yo ha muerto para el mundo y ha resucitado para la gloria de Dios. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente unido, juntamente crucificado, y ya no vivo yo el pasado, la antigua naturaleza, mas Cristo vive en mí. Unión con Cristo que se refleja vida nueva, unión con Cristo que se refleja santificación. Y Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó asimismo por mí. Ese es el estado de los justificados. Pablo hace esta defensa a aquellos que están malinterpretando la gracia de Dios. Pablo dice, si usted es justificado, su antigua naturaleza ha muerto y ahora usted está unido a Cristo y ahora usted tiene nuevos deseos. Y eso es por la gracia de Dios. Segunda parte de esta exposición. Vamos a ver, hermanos, desde el versículo número 3 hasta el versículo número 11. Dos grandes consecuencias de nuestra unión con Cristo. Dos grandes consecuencias. Por supuesto, son consecuencias positivas. Viene en el versículo número 4 la primera consecuencia al final del verso. Así también nosotros andemos en vida nueva. Si usted está unido a Cristo, por la gracia de Dios, usted camina o anda en vida nueva. Segunda consecuencia de estar unido a Cristo, versículo número 6. La última parte del texto, a fin de que no sirvamos más al pecado. Los que están unidos en Cristo tienen una nueva vida y ya no sirven más al pecado, sino que sirven ahora a Cristo, sirven ahora a Dios. Y en el verso 11, la última parte, está la exhortación. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Veamos pues entonces, hermanos, la primera consecuencia, una nueva vida, una nueva identidad. De veras, si usted ha sido ya justificado, su nueva vida es visible. Es visible. Y esa vida nueva es un proceso de santificación. Versículo número 3. Hermanos, el apóstol Pablo va a explicar este misterio de la unión que tiene el creyente con Cristo a través de la palabra bautismo. ¿Está bien? Este misterio
el apóstol Pablo lo va a explicar a través de la palabra bautismo. Dice el versículo número 3, ¿o no sabéis? Recuerden el argumento, vamos a permanecer en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo dice, en ninguna manera, ustedes cristianos verdaderos han muerto a su antigua vida. Ahora Pablo dice, les voy a explicar esta unión que tienen ahora con Cristo a través de la palabra bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? ¿Se acuerdan la frase? Ya no vamos a vivir en el pecado, porque estábamos bajo el dominio del pecado. Estábamos unidos al pecado y no había poder humano que nos desligara de la maldición del pecado o del señorío del pecado. Pero ahora Pablo dice, si ustedes son justificados, ustedes han sido bautizados en Cristo. Y sigue el texto, versículo número 3, hemos sido bautizados en su muerte. En su muerte. Porque somos, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él, o sea, unidos juntamente con Él, para muerte por el bautismo. Otra vez la palabra bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Preste atención a esta parte, que es bien interesante. Bien interesante. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, que la nueva identidad del cristiano es segura, es bien segura. Si alguno está en Cristo, unido a Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas están en el pasado, ahora Dios ha hecho todo nuevo, una nueva creación. Y hermanos, tan seguro es la doctrina de la santificación progresiva que el apóstol Pablo está poniendo la resurrección de Cristo por aquí para decirle a los creyentes de Roma que es también segura la nueva vida. No solamente es seguro el perdón de nuestros pecados, también es segura nuestra santificación. También es segura los frutos. Así como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria de Dios, así nosotros hemos resucitado en vida nueva. ¿Y qué creen? Para la gloria de Dios. El que es justificado también está siendo santificado. Ya no vive para sí, sino que ahora vive para la gloria de Dios. Hermanos, este pedazo de texto no está hablando del bautismo en agua. Está hablando de un bautismo espiritual. En otras palabras, está hablando de nuestra unión con Cristo. Cuando usted se bautizó, y si usted es creyente y no se ha bautizado, obedezca a Dios y bautícese. Cuando nosotros nos bautizamos, nos enseñaron, y es correcto, no hay problema, es correcto, que nosotros estamos dando testimonio a las personas, en este caso a nuestros hermanos, que creemos en Jesucristo, que creemos en el Evangelio. Y es correcto. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que es Dios mismo quien está dando testimonio de lo que Él ha hecho por su gracia. Lo que Pablo está diciendo es Dios testificando lo que Él ha hecho a pecadores que no merecían absolutamente nada. El bautismo en este sentido es un bautismo espiritual. ¿Qué significa entonces la palabra bautismo? Literalmente, hermanos, significa sumergido, sumergido.
Pablo entonces dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos, ¿en quién? En Cristo, todos hemos sido sumergidos en su muerte, nos hemos unido a Cristo, nosotros también morimos en Cristo. Nuestra antigua naturaleza ha muerto, pero también Dios ha resucitado una nueva criatura. Todos los que hemos sido justificados estamos unidos o sumergidos a Cristo. Considérate entonces muerto juntamente con Cristo. Y no solo eso, también fuimos sepultados en Cristo, para que por la gracia de Dios un nuevo yo resucite, una nueva identidad. Así que, hermanos, entonces, ¿qué significa la primera consecuencia de nuestra unión con Cristo? Versículo número 4. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, verso 4, así también nosotros andemos o caminemos en vida nueva. En otras palabras, un proceso de santificación. Hermanos, los cristianos no vamos marcha atrás. Los cristianos verdaderos vamos marchando hacia adelante. Cuando alguien te pregunte cómo has estado, la mejor respuesta, aunque podamos decir estoy enfermo, no tengo trabajo, estoy lleno de problemas, etcétera, etcétera, la mejor respuesta, aparte que por la gracia de eso estamos bien, la mejor respuesta que nosotros podamos decir, cada día me estoy pareciendo más y más a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el proceso de la santificación progresiva. ¿Qué significa una vida nueva? ¿Qué significa una nueva creación? Piensen en esto, hermanos. La vida cristiana no son reglas que hemos dejado de hacer o no son hechos que hemos dejado de hacer. La vida cristiana no se trata de que nos hemos quedado inmóviles. Ya no tomo cerveza, gracias a Dios, un ejemplo. Ya no hago esto, gracias a Dios. Ya no digo mentiras como algo práctico, gracias a Dios, etc. La vida cristiana no solamente depende de que hemos dejado de hacer cosas que no le agradaban a Dios. La vida cristiana también se caracteriza porque hacemos cosas que le agradan a Dios. La vida cristiana no es una vida inmóvil o pasiva. Si somos nueva creación, si somos nueva criatura, ahora estamos caminando en obediencia a Dios, ahora estamos caminando en la voluntad de Dios. Dios no nos mató y nos dejó en la tumba, también nos resucitó para que caminemos y demos frutos de un nuevo hombre. La vida cristiana no solo se caracteriza porque uno se abstiene de no hacer cosas que a Dios no le agrada. También la vida cristiana se distingue porque hacemos cosas que a Dios le agradan. Y eso se llama el proceso de santificación. Significa que comenzamos a dar frutos. Una nueva creación significa que comenzamos a parecernos más y más a Cristo, que reflejamos el carácter de Cristo en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Cada día usted debería estar reflejando más y más el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el proceso
de santificación. Ese es el distintivo de la nueva vida. El que ha sido justificado entonces está siendo santificado, ha dejado atrás las obras de la carne y ha empezado a hacer la voluntad de Dios. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. El cristiano se caracteriza por ser humilde. Hay mansedumbre, puede soportarse uno a otro. Una nueva identidad, porque estamos unidos en Cristo. Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Una nueva identidad, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Pablo dice, os ruego, si están en Cristo, vivan dignamente como Cristo manda. Hermanos, nos estamos extendiendo, pero es importante. Busquen en sus Biblias, por favor. Efesios capítulo 4. Efesios 4. Dios nos ha resucitado para una nueva vida en Cristo. Efesios 4. Versículo número 22. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según ¿quién? Creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Es un proceso, es una vida que se distingue a nuestra antigua vida. Y si usted quiere leer en su casa lo demás, lo que hemos dejado, por lo cual, verso 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Verso 26, airaos, pero no pequéis. Verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No contristéis al Espíritu Santo. Quítense de vosotros amargura, enojo, ira, maledicencia, malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué interesante es esto. Qué importante es comprender la doctrina de la justificación. Por último, hermanos, para ir finalizando, versículo número 6, veamos brevemente entonces la segunda consecuencia, y tiene que ver que ya no vamos a servir más al pecado, porque hemos sido liberados del pecado. Vean el versículo número 5. Porque si fuimos plantados, otra vez la idea de ser unidos, porque si fuimos plantados juntamente con Él, o sea, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Y este texto no nos está hablando de la resurrección corporal, sino que nos está volviendo a repetir la misma idea de que hay una nueva vida si estamos unidos a Cristo. Versículo número 6, sabiendo esto. Esta es una verdad fundamental. Es una verdad que toda la iglesia tiene que saber si en verdad estamos en Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre,
O sea, nuestra antigua naturaleza fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, también nuestra antigua naturaleza sea destruida, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado o justificado del pecado. Pablo, hermanos, está enseñando una vez más, está poniendo aquí el evangelio da como resultado una vida nueva. Una vida nueva. Así como Cristo murió, ustedes también murieron. Así como Cristo resucitó, ustedes también resucitaron. En otras palabras, ustedes andan en novedad de vida y esa novedad de vida se tiene que caracterizar. Ya no sirven más al amo, o sea, al pecado. Ya no están bajo el dominio. Si ustedes Pablo le dice a la iglesia, si ustedes le piden ayuda a Cristo, ustedes pueden derrotar el pecado porque ya están en Cristo. No tienen por qué estar esclavos una vez más al pecado, porque ustedes están ahora en Cristo. Hermanos, nuestra nueva identidad es una realidad, porque Pablo la pone en paralelo al glorioso y poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, si usted aprecia y comprende que el evangelio es glorioso y es poderoso por las implicaciones que quisiéramos volverlas a explicar, pero por el tiempo no se puede. Si usted comprende bien que el evangelio es el poder de Dios para salvación, Pablo está diciendo, ese poder de Dios para salvación, que resucitó de entre los muertos al Señor Jesucristo, a ustedes también les ha dado una nueva identidad. Así como Cristo resucitó, su identidad también es una realidad. Así que aquí no cabe, como yo ya soy salvo, puedo seguir pecando. Al cabo la Biblia dice que soy salvo por gracia. Si usted piensa de esa manera, usted no ha comprendido en absoluto el evangelio. La palabra destruido significa inoperante, inútil. Nuestra antigua naturaleza ya fue desarmada por completo. Ahora tenemos una nueva identidad. Ese viejo hombre fue crucificado, ya no gobierna, pero sí tiene influencia sobre nuestras vidas todavía. Y es lo que Pablo va a explicar después, esa lucha espiritual. Así que, hermanos, no significa, la doctrina de la santificación no significa que somos perfectos en la práctica, pero lo que sí significa es que ya no deseamos servir más al pecado, y cuando fallamos, en verdad nos duele. Si usted peca y no siente dolor, probablemente con todo el amor, usted no es cristiano. Por todo lo que ya hemos explicado. Pero si usted peca, si usted viola la ley de Dios, la ley moral, y siente el peso de haberle fallado a Dios, bienvenido a la lucha espiritual del creyente. ¿Cuáles serían entonces las exhortaciones y las aplicaciones? Hermanos, el versículo 11 es la exhortación. Es la exhortación. Pablo inició con la pregunta para reflexionar. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a permanecer en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a continuar en él? Y la exhortación para nosotros y para su audiencia de aquella época es el versículo número 11. Vean sus Biblias, después de que Pablo dice
que Él murió, o sea, Jesús murió. Su muerte fue hecha una sola vez y para siempre. Él ha resucitado de entre los muertos para Dios. Y esta es, el versículo 11 es la exhortación. Así también vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los que creen en la doctrina de la justificación por la fe sola. Lejos de las obras humanas, lejos de los ritos religiosos. Así pues, vosotros consideraos muertos al pecado, pero no se quede ahí. Viva para Dios. No se quede ahí. Viva para Dios, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, el Señor murió en una cruz como sacrificio para borrar nuestros pecados. Eso es suficiente y eso garantiza el perdón de nuestros pecados. Pero Cristo también resucitó de entre los muertos y ahora le ha quitado el reinado al pecado y a la muerte. Pues en base a esa verdad, Pablo exhorta a la iglesia: vivamos una nueva vida, una nueva identidad. Así que la exhortación es: considera, usted ya murió al pecado y por la gracia de Dios hay una nueva identidad, una nueva vida que se distingue por un proceso de santificación. Una vez más, el cristiano se distingue porque su vida va caminando cada vez más hasta llegar a ser o a reflejar el carácter de Cristo. Así que termino yo con esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, usted debe, porque es por la gracia y el poder de Dios, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. En otras palabras, hermanos, si usted ha sido justificado, va a haber un deseo, número uno, de leer la palabra de Dios. Estamos haciendo aplicaciones. Número dos, de juntarse con los escogidos, de reunirse con los que también creen como usted. Número tres, si usted está en Cristo, usted va a desear agradar a Dios y ya no a su antiguo yo. Así que, hermanos, la exhortación es: ponga la mira en las cosas de arriba y no en la tierra, si es que están en Cristo. Si no está usted en Cristo, la invitación es que venga a Cristo y se arrepienta, porque su vida está en peligro. Su eternidad está en peligro. Aplicación número uno, entonces: si usted ha experimentado la justificación por la fe sola, el resultado será su santificación. Y eso es una gracia de Dios. Número dos, si usted ha sido justificado, ame cada día la ley de Dios. No para ser salvo, sino por amor y por agradecimiento. ¿Por qué a usted le cuesta trabajo mentir? Porque usted conoce y está en Cristo. Y sabe que eso es una ofensa a la ley de Dios. Y ahora lo que usted quiere es agradar a Dios. ¿Por qué usted quiere leer la palabra? Porque está unido a Cristo. ¿Por qué quiere usted orar? Porque usted está unido a Cristo. ¿Por qué quiere no ensuciarse con el pecado? Porque está unido a Cristo. ¡Wow! Eso es importantísimo. Número 3. Todos los días pidamos
o pida usted ayuda a Dios para que Dios santifique su vida cada día. Número 4, si usted está en Cristo, va a haber un arrepentimiento continuo. Un arrepentimiento continuo. No solamente se arrepintió en el pasado, sino que nos seguimos arrepintiendo en el presente. Número 5, para finalizar, luche, pero no solo. Luche al lado de nuestro Señor Jesucristo, porque separados de Él, nada podemos lograr. Y por último, recuerde, usted está muerto al pecado, pero ahora vive para Dios. Y ese vive para Dios se tiene que reflejar al 20, al 30, al 60, pero se tiene que apreciar. Vamos a orar. Gracias, Señor nuestro Dios, porque no solamente usted nos enseña que somos justificados solo por la fe. Gracias por esa declaración, que ahora somos inocentes, libres de cualquier pecado, solo gracias a Cristo Jesús. Pero también le damos gracias porque nos ha unido a Cristo. Gracias porque nuestro viejo yo, nuestra antigua naturaleza ha muerto y usted ha resucitado una nueva creación, una nueva criatura. Lo que pedimos a nuestro Dios es que nos ayude en este proceso de santificación, que nosotros estemos cada día más apegados a su consejo, a su palabra, y que nosotros cada día busquemos más y más tu ayuda, tu gracia, y que nosotros cada día podamos reflejar un poco más esa obra de santificación en nuestra vida. Pedimos, nuestro Dios, por aquellas personas que están entre nosotros, que sus vidas no reflejan el cristianismo verdadero. Nuestro Dios, por favor, pedimos que intervengas y que el poder y tu gracia los alcance, para que ellos puedan conocer de tu gracia, para que ellos puedan venir en arrepentimiento y fe, y que ellos también puedan tener una nueva identidad. Gracias le damos en Cristo Jesús. Amén.